¿Cómo definirías o definirían en conjunto la situación de la Universidad Nacional de Luján? Crítica, preocupante. A ver, son dos palabras que me vienen rápidamente, que lo hablamos con los compañeros. Crítica, porque bueno, la situación presupuestaria es alarmante. Ayer se dijeron tantas mentiras, Ale, acerca de los salarios, de la cantidad de estudiantes. Realmente es un momento de hablemos mucho sin saber. Lamento que muchos de los medios, no es el caso de ustedes, no vayan a las fuentes. Habla cualquiera de datos que no saben leer. Entonces realmente es preocupante, porque nos gobierna un grupo de personas que desconoce absolutamente el sistema universitario público, que no lo valora y que, como hablábamos hace unos días, considera a la educación superior como un gasto del Estado. Entonces es crítica porque sus trabajadores ya no pueden sostener sus vidas. Estamos con arriba del 60-70% de trabajadores universitarios, docentes y no docentes, por debajo de la línea de pobreza. Si querés tengo los datos. Por un lado esto, por otro lado el de financiamiento para el sostenimiento de las universidades. Vos sabés que a las universidades del Estado Nacional les da anualmente un subsidio, que es una inversión, ¿sí?, para la formación de grado de la ciudadanía argentina, y esto está siendo recortado sistemáticamente. Se recortaron becas, se recortó el presupuesto asignado para el desarrollo de nuevo conocimiento a través de la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, para las actividades de extensión. Todo eso ha sido absolutamente recortado en lo que va del 2024 y se prevé un brutal recorte en el 2025. Y preocupante por esto que te decía, ¿no? Hay un gobierno que hace una lectura política, porque ayer lo escuchaba a Sebastián Álvarez, que es él, a ver cómo se llama ahora, subsecretario de Política Universitaria, en un programa de radio en Urbana Play. Este hombre realmente daba cuenta en sus conclusiones de una definición política muy fuerte, ¿no? Porque la periodista le decía, bueno, pero le están recortando a las universidades y esto equivale al 1,4 del PBI. Bueno, ¿de dónde lo sacaría usted?, le decía Álvarez. Y ella le decía humildemente, bienes personales, por ejemplo, representó el 1,6 del PBI. Bueno, le dijo, usted politóloga, haga un partido político, gane unas elecciones y después va a poder aplicar sus políticas. Entonces hay una decisión política de recorte al sistema. Esas frases, ¿no? Un oyente atento dan cuenta de un gobierno, de un grupo de personas que llegó democráticamente a conducir los destinos de una nación, mintiendo, porque habían dicho que la educación, que la salud, que las jubilaciones, que los recortes iban a venir después de lograr la estabilidad económica, etcétera, etcétera. Bueno, claramente van por este recorte. Así que bueno, estamos muy preocupados, pero muy movilizados a la vez, ¿no? Hoy se espera una gran convocatoria, está todo el sistema universitario movilizado, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Es una marcha federal, y también las adhesiones y la participación que va a haber de toda la ciudadanía. Entonces, bueno, estamos preocupados, pero a la vez movilizados. Has señalado que entre el 60 y el 70% de los trabajadores de la universidad, que son muchos, sí, están debajo de la línea de pobreza. Sí, danos esos datos con más profundidad. Te doy los datos. Mirá, hoy me preguntaban cuál era mi rol. Mis roles militantes son los que mencionaste, pero mi trabajo de todos los días, yo soy directora general de personal. Entonces tengo la información que me llega para que nosotros en el equipo podamos liquidar los salarios. De primerísima mano. Básicos, de primerísima mano. Y tengo acá el instructivo salarial que nos manda la Subsecretaría de Políticas Universitarias mes a mes, y te voy a dar los datos. Ponele, en el caso de los exclusivos, un docente exclusiva trabaja 40 horas a la semana, ¿sí? 40 horas. Es decir, de lunes a viernes, 8 horas por día. De lunes a viernes, aproximadamente. Por supuesto que las asignaturas no solo es 8 horas de clase,
también hacen investigación, hacen extensión, preparan sus clases, digamos, hay acompañan. Sí, implica un montón eso. Cualquiera que conoce la labor docente implica un montón. Llegás a casa y tenés que corregir una parva de trabajos, de exámenes, etcétera, preparar la clase del otro día o de la semana que viene. Sí, ok. Totalmente. Pero 8 horas por día computadas de lunes a viernes. Una persona que ingresa a la carrera docente, los docentes tienen diferentes niveles. Ayudante de primera es el inicial y profesor titular es el máximo. Una persona que accede a la carrera docente siempre se inicia por los cargos de auxiliar docente. El básico exclusiva de septiembre es de 632.496 pesos con 37 centavos. ¿Sí? Un adjunto profesor, la primer categoría de profesor, ¿sí? O sea, sería la tercera categoría de la escala de 6. La intermedia, 881.000 pesos 576 con 24. Eso te hablo de los docentes exclusivas. Después está la categoría de semi y está la categoría de simple, que es 10 horas semanales. Semi es 20. Ayudante de primera simple o 10 horas semanales, 158.121 pesos con 69 centavos. De esto estamos hablando. Un profesor titular, ¿sí? La máxima categoría, si no tiene antigüedad, claramente la va a tener, ¿sí? Pero un profesor titular, ponele con la máxima antigüedad que puede tener, de básico estamos hablando de 1.200.000. Y les parece mucho. ¿Se entiende? De un titular exclusiva, máxima categoría, tienen que hacer una gran carrera, posgrado, obviamente tienen que tener título universitario, toda la formación académica para poder ser profesor titular, validado en concursos, en promociones que se evalúan. El básico sin antigüedad es de 1.130.000, con ponerle el 120 de antigüedad, 2.300.000. Ese es el máximo, ¿sí? Pero no todo el mundo tiene cargo de profesor titular exclusiva, porque si no es muy simple donde inicia la carrera docente. Entonces, esos son los datos de los docentes. Y vamos a los datos de mi claustro, de los compañeros no docentes. Un subjefe o jefe de división o un profesional, que es una categoría 4, ¿sí? El básico de este mes de septiembre es de 840.716 pesos con 51 centavos. El de inicio, una categoría 7, por la que ingresamos a la carrera no docente, es de 485.000 pesos 951 con 44. Los datos son datos. ¿Sí? Esos son los salarios. Entonces, cuando hablamos de que hay un 60-70% está por debajo de la línea de pobreza, es obvio que no es todo el mundo cobra lo mismo, porque hay pirámides estructurales, hay carreras, ¿se entiende? Entonces, ¿pero qué pasa? La mayor cantidad de trabajadores está en las primeras escalas, como es lógico en cualquier estructura de cualquier organización. Entonces es muy loco los datos que tiraban ayer. Ayer decían, tienen carreras con un estudiante y 8 profesores. Y la verdad, esta mañana la escuchaba a la diputada Tania Tabela, y ella decía, sí puede ser, claramente, si hay un cambio de plan de estudio, hay un registro en un plan de estudio que quizás quedó un solo estudiante en ese plan, ¿sí? Pero porque tiene el derecho a terminar en el plan que se inscribió, pero el plan se modificó y ahí tiene otra codificación y tiene otra cantidad de estudiantes. Y son los mismos docentes los que dan clases para los distintos planes en las mismas asignaturas. No sé si me explico. Es muy complejo. Por eso el otro día hablábamos de la especificidad del campo disciplinar de la gestión universitaria. Solo me parece que yo no puedo hablar de medicina. Yo no puedo hablar de, no sé, biología nuclear, qué sé yo, o de... No podemos hablar cualquiera de cualquier cosa. Y porque hacemos una lectura apresurada. Yo confío en que la sociedad ya está dándose cuenta de que esta cosa mediática, inmediata, de tirar datos sin ningún fundamento, que no hay repreguntas y demás, bueno, esto nos tiene que alertar. ¿Qué nos están diciendo? No es casual que ayer todo el mundo, ayer Esper, el subsecretario, el secretario Torrendel,
hayan salido a decir cualquier verdura, pero cualquiera. Hablaban de la fórmula del presupuesto. La fórmula del presupuesto, si vamos a la fórmula, es una fórmula polinómica que contempla tipos de carrera, por ejemplo. No es lo mismo una ingeniería en alimentos como tenemos en Luján, que no, sin desmerecer, son carreras distintas, que, por ejemplo, no sé, licenciatura en administración, porque no requieren el mismo tipo de equipamiento. Claro. Insumos, etcétera. Una requiere laboratorios, claro, insumos, y la otra no. Entonces, nada, hay en esta fórmula tiene que se toma en cuenta el tipo de carrera, cuántas horas teóricas tiene, cuántas horas prácticas tiene, cuántos metros cuadrados necesita esa carrera para su dictado y para su oferta, qué bibliografía, cuánta bibliografía, qué biblioteca. No hay una cantidad de datos que construyen esa fórmula, pero además el presupuesto se asigna anualmente y se actualiza por inflación y por paritarias que en el 2024 no tuvimos. Pero en ese sentido, una catarata. Karina, en Sí. ese sentido, y respecto a las expresiones de funcionarios y referentes del gobierno nacional del día de ayer, Federico Sturzenegger publicó vía Twitter ayer, 7:35 de la tarde, no sé si lo leíste. No lo vi. Publicó. Me reservo de algunas cosas, me preservo, Está pero bien. contame. Pero es buenísimo porque es un dato que lo da Sturzenegger y pinta de cuerpo entero la situación. Él, claro, lo pone como argumento defensivo, pero si uno apenas rasca un poquito, bueno, saca a la luz la verdad. Publicó exactamente: para los que mañana estén reflexionando sobre la educación superior, les dejo un dato. El aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68,2%. El de los docentes universitarios fue 81,4%. Quiere decir con esto que los docentes universitarios han tenido aumentos salariales por encima del resto de la administración pública, del resto del empleado público, que un empleado de ANSES o de AFIP y demás. Sí. Primero, Falso. hay que, tal vez no sea así el dato, pero si lo tomamos así tal cual, vale decir que en ese mismo periodo, es decir, hasta lo que llevamos del año, la inflación fue de 94,8, o sea que le licuaron más del 25% del sueldo a los laburantes de ANSES, de AFIP, etcétera, y a los docentes universitarios le licuaron el 13% del salario en lo que va del año, sin contar diciembre, que hubo 25,5 de inflación. Claro, además. Tal cual, sin contar la decisión del gobierno de la brutal devaluación que tuvimos en diciembre. Entonces, fíjate lo que hacen, es una lectura, es como el porcentaje de inflación que te tira el señor Milei, que te dice, si nosotros no hubiéramos estado en el gobierno, hubiéramos tenido 17.000, ¿de dónde sacás ese dato? Ese dato es incomprobable, porque estás haciendo una futurología que no existió, ¿sí? Estás tomando un dato de diciembre y lo estás proyectando por 12 meses, y eso no sucedió, y no sabemos si va a suceder con otro gobierno. Entonces, lo mismo hace Sturzenegger, y de esto te hablaba, ¿no? Cualquier distraído dice, ay, mirá vos, esto de 8 docentes, un alumno, mirá vos, hay estudiantes, así se escuchaba a esta señora ministra decir, hay estudiantes que no sabemos qué hacen, pero no tienen ni idea de cómo es el sistema académico. Yo no soy la más experta, tengo compañeros que saben muchísimo más. Un saludo a los compas de la Dirección General de Asuntos Académicos, si lo están escuchando se deben haber querido morir ayer con la información que tiraban, porque decía, hay estudiantes que no sabemos dónde están. El régimen de actividad académica, lo pueden mirar el de la UNLU en el digesto, en la página de la universidad buscan régimen general de estudios, y ahí tenemos el dato de cómo se miden, ¿entendés?, la cantidad de estudiantes. A ver, un estudiante ingresa y se lo considera regular por los primeros 2 años, los estudiantes se inscriben por cuatrimestre en las asignaturas. Puede ser que la carrera que eligieron en el primer cuatrimestre tenga asignaturas cuatrimestrales y tenga anuales. Entonces, esa asignatura la inscribieron en el primer cuatrimestre, no se tienen que volver a inscribir en el segundo para cursar en el segundo cuatrimestre un anual. ¿Me explico? Tienen un régimen de regularidad
de acuerdo a la cantidad de asignaturas que van dando. También se cuentan como estudiantes regulares aquellos que terminaron de cursar y están en periodo de desarrollo de la tesis. La tesis son más de 200 horas casi siempre académicas. Entonces, hay una cantidad de información que circula sin analizar cómo es el régimen universitario, desconociendo cómo es el sistema, ni siquiera van a mirar los datos que ellos mismos tienen, porque existe lo que se llama SIU, que es el Sistema de Información Universitaria, donde todas las universidades, mes a mes, cuatrimestre a cuatrimestre, mandamos toda la información de gestión económico-financiera, la información de gestión del personal, la información de gestión académica. La UNLU tiene sus propios anuarios estadísticos. Entras a la página de la universidad y vas a ver el anuario estadístico del 2023 absolutamente actualizado, donde vos tenés la cantidad de estudiantes que tuvo la Universidad de Luján en el primer cuatrimestre del 2023 y en el segundo cuatrimestre del 2023 y el total del 2023. Digo, se habla desde el desconocimiento y repito, yo no salgo a hablar de medicina porque no sé de medicina, ni de economía. Puedo opinar, puedo elegir, puedo confiar, puedo darme cuenta de qué modelo económico o ideológico hay detrás de una política económica. Sí, claramente, tengo formación, tengo herramientas y está bueno que lo tengamos. Y para que lo tengamos se necesita la universidad, ¿sí? Para no comprar cualquier cosa que nos quieren vender a través de los medios. Es intencional, quieren destruir el sistema universitario argentino, del cual a la vez dicen que están orgullosos, ¿no? Entonces es una catarata de contradicciones y de mentiras y de falacias, con datos que no son ciertos. En lo que va del año, nosotros hemos perdido un poder adquisitivo que hoy estamos hablando de más del 50%. Tenía los datos al mes pasado. O sea, Karina, esto que dijo Sturzenegger, que sería reconocer una licuación del salario, una pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios, y ni que hablar del resto de los empleados de la Administración Pública Nacional, ni siquiera son datos que se ajusten a la realidad. La pérdida fue mayor. No, pero ¿sabes qué supongo? Y esto es una inferencia personal o compartida por algunos compañeros con los que ayer conversábamos. Hoy la marcha va a ser multitudinaria, ¿sí? El pueblo va a estar en la calle reclamando porque entendemos que la educación superior, la educación en términos generales, es transversal a toda la sociedad, a todos los niveles de la sociedad, a todos los estratos sociales. Es la mayor herramienta de movilidad social ascendente que tiene el pueblo argentino desde el año 49, en que se decretó el desarancelamiento de las universidades. Antes estudiaban y accedían solo las élites para la formación de gobernantes. A partir del año 49 se quitan los aranceles del sistema universitario y la universidad es de ingreso público y restricto. Y es un deber del Estado el sostenimiento. Entonces, ¿qué digo? Hay quieren instalar, ¿sí? Que sí nos reconocen algo de lo que perdimos. Y quizás, como la movilización de hoy va a ser multitudinaria y contundente, y el pueblo se va a expresar en favor de la educación pública, estén viendo a ver de qué manera y con cuánto se pueden acercar para recomponer y salir a decir, ¿vieron que les recompusimos todo? O hicimos todo el esfuerzo posible, como salieron la semana pasada a decir que con un 5,8 estaban recomponiendo nuestro salario en una paritaria ficticia, porque este año, como te decía, no hubo paritaria. La paritaria es ley nacional, tenemos decreto reglamentario, tenemos convenios colectivos propios y nos han maltratado, denigrado, estigmatizado todo el año. Entonces hay una clara intención de este gobierno nacional de destruir el sistema de educación pública, el sistema científico. Son datos falsos. Analicemos todas las universidades, muchas universidades, la UNSAM, creo que publicó la Universidad Nacional de San Martín, creo que publicó ayer nuevamente un estudio de datos. Hay universidades que están analizando estos datos de lo que es
la pérdida del poder adquisitivo, la comparación en términos reales de los incrementos salariales que nos han impuesto desde el gobierno nacional, con los índices inflacionarios en términos nominales. Yo invito a la sociedad a que nos sigamos informando y que defendamos la educación, porque ese es el puente de acceso al conocimiento. Y Karina, el conocimiento solamente nos va a permitir poder hacer lecturas ciertas de la información. Sí, perdón. No, discúlpame, porque también, hablando de las expresiones de ayer, pinta de cuerpo entero no sorprende, y no es el primero. Ya recuerdo a la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal diciendo los pobres no acceden a la universidad, pero ayer José Luis Esper, sacando a relucir su línea de pensamiento muy clara, dijo, además de que el sistema universitario argentino es un desastre, dijo: los pobres no llegan a la universidad. Palabras más, palabras menos, dijo, así que deje de ser gratis. Si es gratis para los pobres no llegan. ¿Para qué va a ser gratis? Más menos dijo eso. Y uno pensaría, y bueno, ¿por qué no se le garantiza al pobre un boleto para que pueda viajar y acceder, una beca para que pueda comprar las fotocopias? Porque claramente, si se dan las posibilidades, está claro que hay muchísimos que vienen del estrato social más bajo que han podido crecer y tener movilidad social a partir del estudio, a partir de la capacitación, a partir de la universidad. Entonces, el razonamiento de como no llegan los pobres, hay que cobrársela porque al resto puede pagarla, claro, en lugar de decir, bueno, empujemos a los pobres con algunas medidas desde el Estado para que puedan acceder en mayor cantidad que la actual. Pero esto volvemos a lo que al inicio de la conversación. A ver, hay una línea de pensamiento y de decisiones de políticas públicas que están tomando en desmedro de los que menos tienen, en todo sentido. Si no, díganme que alguien me diga una medida de este gobierno de diciembre a esta parte que haya favorecido a los que menos tienen. Ayer se enorgullecían del despido de 14.000 trabajadores, 1.400 trabajadores, 1.500 trabajadores. Sí, de una empresa ferroviaria. De ferroviaria, porque están orgullosos, porque están recortando el gasto del Estado. Los salarios son gasto. Eso te habla, los pinta de cuerpo entero, de cuál es la ideología que subyace en este gobierno. Políticas públicas de promoción y desarrollo, de creación de nuevas universidades, han hecho que en el conurbano bonaerense, donde es lógico porque está la mayor densidad poblacional, ¿sí?, la mayoría de los graduados universitarios son primera generación de graduados en universitarios en sus familias, orgullosos de ello, y yo lo soy. Te quería contar esto. Anoche alguien publicó una foto del momento de su graduación y entonces me recordó mi propia graduación universitaria, el primer título de técnica en gestión universitaria hace unos cuantos años. El título yo elegí que me lo diera mi papá. Mi viejo fue trabajador no docente, portero de la universidad. Él, por cuestiones de la vida, no pudo terminar ni siquiera su secundario, pero era un orgulloso trabajador no docente, un militante en defensa de la educación pública. Yo recuerdo que cuando yo termino el secundario, él me dice, mira, ¿qué te gustaría estudiar? Le digo que me gustaría estudiar. Me dice, no te la puedo bancar, negra, con mi salario yo no puedo bancarte esa carrera, que el único lugar donde la podía ir a cursar en ese momento era la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué no puedo? No me alcanza, no puedo ni pagarte el viaje, ni los apuntes. Elegí algo de la Universidad de Luján. Bueno, la vida después me llevó a elegir algo de acá, algo de Luján, no lo continué. Después entré a trabajar a la universidad y con los años descubrí mi vocación y me recibí de técnica en primer término y licenciada después en gestión universitaria. Amo mi carrera, amo mi campo disciplinar, de eso sé, si no tengo que devolver el título. Y recordaba la foto, ¿no? Digo, yo soy esa graduada universitaria, primera universitaria en mi familia, y lo pude hacer porque sí venía de un estrato social pobre, de padres que no habían podido hacer su escuela,
finalizar sus estudios, mi mamá ni siquiera el estudio obligatorio, ni siquiera el primario, y lo digo con muchísimo orgullo, y porque gracias al valor que ellos le dieron a la educación, creo que me lo trasladaron, y al amor de mi viejo por la universidad. Bueno, hoy trabajo en la universidad, estudié en la universidad, sigo cursando en un posgrado, y estoy acá con la camiseta puesta para defenderla, porque creo en la educación pública, y cuántas historias como la mía hay, muchísimas, y particularmente en las universidades del conurbano. Por eso esa barbaridad que dijo esa vez esa gobernadora, los pobres sí llegamos a la universidad. Esto te quería contar. Gracias por la pregunta. No, me gustó. Es bueno, un ejemplo claro de tantos, seguramente, pero que no se conocen. Es más fácil, bueno, instalar una frase, instalar un eslogan, poner un manto de sospecha en un país en el que se sospecha de todo y a veces de algunas cuestiones con justa razón. Pero claro, es más fácil eso que tomarse esta media hora que nos hemos tomado, Karina, para profundizar en datos y en reflexiones que van más allá de un título, de un eslogan que engancha, que pega, que pregna en algún sector de la sociedad, que no tiene desconocimiento, que lo ve de lejos, pero tiene prejuicios, preconceptos, desconocimiento u odio, porque a veces también lo hay, por supuesto que lo hay. Sí, la sociedad lamentablemente se ha individualizado tanto, y se ha degradado en términos generales, ¿sí? Pero yo tengo esperanza, a ver, muchísima. Las muestras de apoyo, de cariño, de afecto, de que estamos unidos por una causa que es la defensa de la educación superior, por supuesto que nos dan la fuerza para seguir peleándola hasta el final, hasta que sea necesario. Creíamos que la educación superior, la gratuidad y el acceso para toda la sociedad, en particular para los que menos tienen, como te decía, como herramienta de movilidad social ascendiente, era un tema saldado en nuestra nación, ¿no? Como tantos. Bueno, no, evidentemente no. Hay un grupo de la población que tiene otra mirada, que tiene otras ideologías, pero confío en que la mayoría de la sociedad cree en un país distinto, cree en una nación distinta, cree en la educación superior, en las instituciones universitarias que son absolutamente transparentes. Como te decía, los invito a recorrer por la página de la universidad las estadísticas universitarias en términos generales, las páginas de otras. Pueden haber ahí toda nuestra normativa, los anuarios, la información. Hay información, solo hay que buscarla un poquito, preguntarnos. Estamos siempre dispuestos a que nos consulten. Yo te agradezco muchísimo el espacio porque necesitamos de periodistas como vos, como tu compañero, que quieran indagar un poco más y que no repliquen eslogan, ¿sí? Que lo único que intentan es ensuciar un sistema de calidad para aplicar medidas que van en contra de lo que la nación argentina ha resuelto ya desde hace muchos años, que es la defensa de la educación superior. Concentración hoy en la UNLU. ¿A qué hora? En la UNLU a las 12 más o menos. Va a haber algún micro, hay un micro que pone el municipio. Nosotros llevamos los micros para nuestros compañeros afiliados. También hay estudiantes que entiendo van a salir medio en caravana con el tren Sarmiento que para ahí en la universidad. Hay algún vehículo que también tiene la universidad disponible para el viaje. Nos encontraremos en la Plaza de los Dos Congresos alrededor de las 14 horas, todo el sistema universitario, y a las 5 de la tarde es el acto, y ahí invitamos a todos. Bueno, la CGT también se ha sumado, las 2CTA, bueno, hay una cantidad de organizaciones sociales que nos van a acompañar, la UTEP. A ver, agradecemos muchísimo nuevamente, así como fue el 23 de abril, emociona el acompañamiento, y bueno, estamos convencidos de que hay que estar ahí, que esta es la forma de dar pelea en la calle pacíficamente bajo una sola consigna, que es defender la educación pública. Así que los esperamos, y el que no pueda estar, bueno, que nos siga por las redes, por los medios,
que seamos hoy, que estemos unidos, que nos una esta consigna que sé que nos atraviesa como país. Un placer. Uy, mi perrito está llorando. Perdón. Te dejamos que lo atiendas. Un beso. Sí, quiere salir. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que tengan buena jornada.